Oye, una duda técnica, cuando el ceviche se hace con champiñón, Ujú. técnicamente la leche de tigre, ¿qué sería? ¿Leche de seta? Leche de callampa. Leche que soez y pueril. ¿Viste? Estas son las cosas que nos van... Vegano. Esas cosas son las que nos van a permitir que esta cosa sea bajada de YouTube. Sí, yo creo que vamos a tener serios problemas. Y ya, pero... Ya, Vamos a pero tener menos continuidad, hoy día nos vamos a vamos a tener poner... menos continuidad que bailando por un sueño, weón. no es chiste. Y no es chiste, bueno, sí, probablemente... probablemente si editamos este video no nos va a quedar mucho, nos va a quedar la parte... Nos va a quedar más corta que ¿cómo se llama? Que las notas de matinal, weón. Los comerciales nos van a quedar, pues, weón. Los comerciales. Sí que puede decir que alguien está dispuesto a pagar plata por una cosa como esta, pero bueno, eso es un tema distinto. Radio Capullo. Radio Capullo. ¿Eh? No sé, en una de esas bueno, nos vamos a asociar con un narco, no sé. Alguna cosa por el estilo. Vamos a tener que ofrecerlo. Hay pocos avisadores en realidad hoy en día, pues. En Está realidad difícil el tema casi nadie publicitario. quiere avisar. Po. De hecho donde se está sacando las plata son de las visitas, ¿no? ¿Eh? Y de los que te siguen, básicamente. Ahí te sacas, pero tampoco sacáis tanta plata. ¿Sí? A menos que Bueno, nos si transformemos en un... empezáis a ver a los que te siguen, te puedes seguir, no sé, por el registro civil, el servicio de impuesto interno, muchos buenos que Claro, te pueden seguir. muchos te van a empezar a seguir, po, ¿Eh? Contralorito. Claro. Un saludo a Contralorito que anda desaparecido, weón, de Twitter. Yo me río mucho, pero es muy educativo el Contralorito. Sí. Muy, muy educativo, El pero otro también anda es el desaparecido. tío Metro. El tío ¿El tío Metro Metro? también está. Sí, También. está. Sí, tenéis que mirarlo ahí. Buena. Ya, partamos esta cosa Luego, ya, vamos a ¿cómo se llama? A comenzar este tema, porque la idea es hacer, como nos habíamos puesto de acuerdo, hacer un relato en primera persona, porque esa es la idea. La idea es que podamos finalmente poder hacer un relato en primera persona, sobre todo para crear conciencia. Esa es la idea. Entonces, el tema, Marcel, ¿cómo fueron los primeros días? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué tan rápido fue? Dale. a ver, dicen que fue la locomoción colectiva que me infecté, porque mirando después las estadísticas, el primer lugar en el ranking de infección son los hospitales y el segundo lugar es el transporte público. Entonces, en la semana previa todavía no se decretaba una cuarentena en fase 3 y yo andaba obviamente en la calle, para todas partes, en Providencia, en el centro de Santiago, en Maipú, en San Carlos, en todas partes. Y obviamente en algunos casos ya al final empezamos a usar mascarilla, pero antes de eso tenía ahí el metro a las 7 de la mañana súper atochado, mucha gente, no había nada de distancia social, ¿cachai? Sí, pues, aquí Y obviamente estamos hablando de la cuarta semana de marzo, por ahí. segunda semana, Segunda semana de marzo. sí, pero ahí entre el 12 y el 15 tiene que haber sido que me contagié. Ya. ¿Y cuándo partiste con los síntomas? El 19. 19. El 19 Perfecto. ya empecé, me pegué una enfriada aquí en la casa pensando que todavía era verano, dejé la ventana abierta y empecé con síntomas de resfrío. Yo pensé que era un resfrío común y corriente. Me tomé una buena taza de flores pectorales con miel y limón, poquito Ya. jengibre. Ya me había asustado con lo que iba a decir, pero bueno. No, no, por favor. ¿Cómo se le ocurre a usted esa cosa? Ah, perdón. ¿Eh? Disculpe usted. No, no. No, me tomé esa agüita y sudé como caballo, ¿eh? O como yegua, bueno, Ya, depende depende. tú sabes que por el tema de la inclusión ahora pueden ser Un yegüe. caballos, caballas y caballes, Un yegüe. ¿eh? Pero, claro, pero sudé mucho, estuve sudando así como 3 días, entonces la noche me tomaba esa agüita y a la mañana siguiente amanecía como tuna,
pero durante el día ya empezaba nuevamente a palidecer. Ya. ¿Ya? Entonces me sentía muy mal. Pues. Al final, el día 6, ya era que, igual que si te hubiera pasado un camión por encima, que te hubieran atropellado. 6 de abril. No, el sexto día, pues, a Al partir de sexto más o día. menos el 19, por ahí por el 25 me Ya, sentí ya muy mal y el día 26 ya definitivamente tomé la decisión de irme a la clínica. ya, perfecto. Sí, sí, porque yo, o sea, yo había pasado con la H1N1 la vez pasada, el 2009, la pasé en la casa y también fue con harto escándalo, ¿no? Mucha sudoración, pero no al nivel de esto. Esto es Son muy muy similares, fuerte. pero esta tiene una dinámica distinta. Claro, claro que sí. Llegué a la clínica, me hicieron el PCR, el examen, que se demoró en estar listo el resultado 6 horas, y Ya, en el intertanto me hicieron un escáner de pulmón, torácico. y Ya, torácico, claro, y descubrieron que tenía una neumonía multifocal y tenía trombos, mini trombos en un lado del pecho. ese tema es importante porque de hecho parece que es una de las formas que tienen los médicos y el- el- las personas de salud para poder distinguirlo derechamente de lo que es otro tipo de neumonías, por ejemplo, o de influenza. Esta cosa de la Claro, aparición de los trombos. sí, sí, porque en principio se pensaba que esto era una enfermedad solamente respiratoria, Sí, pero al día de hoy ya se ha podido establecer que tiene obviamente, o más bien afecta las vías respiratorias, afecta también en lo cardiovascular y afecta en lo renal. ya. Entonces, por Es eso a mí, sistémica. claro, me preguntaban muchos síntomas, me preguntaban si tenía diarrea, afortunadamente no, me Ya. preguntaban si tenía dolor de estómago, tampoco, me preguntaban lo típico si tuvo fiebre, dolores musculares, Ya. tos, ¿ah? Pero Y obviamente del total de esos síntomas yo tuve alguno nomás. ya. Pero por ejemplo, de cuando tú entraste, llegaste al hospital. Llegaste al hospital y dijeron, ok, usted está con coronavirus, Fue coronado. fuiste coronado exactamente. ¿Qué síntomas teníais? Así en concreto, Al con momento qué de llegar sentía, primero que me faltaba el oxígeno, después sentí mucho dolor muscular y fiebre, esos tres. ya, ¿No? Y ya me ingresaron y me aportaron inmediatamente oxígeno, que obviamente era para que no hicieran tanto esfuerzo, pero progresivamente mi capacidad respiratoria se fue degradando. ¿No? Ya como al cuarto día estaba requiriendo 6 litros de oxígeno de apoyo. ¿No? bastante, Mucho, bastante. sí, sí. Pero tú podías respirar con normalidad o sentías ese tema de que no puedes respirar porque no te dan la fuerza. Llegado el minuto en que ya me empiezan a pasar a la UCI, sí sentía mucho cansancio. Me Ya, costaba respirar, pese a que tenía el aporte del oxígeno, pero evidentemente que yo requería ese apoyo, no podía estar sin el oxígeno complementario. ya, perfecto. Oye, y ya, cuando a ti te pasan porque tú te agravaste y tú estuviste bien Sí, complicado, estuviste muy, sí, muy sí. complicado. Cuando a ti te pasan a esta etapa donde tú te agravas y tú tienes. En términos prácticos, tú nunca perdiste la conciencia. O en algún momento sí Estuve la en coma perdiste. inducido. Estuviste en coma inducido. Sí, estuve en un coma inducido. Lo que pasa es que, mira, cuando me llevan a la UCI era porque, como te digo, necesitaba mucho oxígeno y estaba monitoreando la forma en que evolucionaban mis pulmones. Y en un momento, ya conversando, justo estaba ahí en ese minuto el médico, me comienzan a ver que los dedos se empiezan a poner azulosos y los labios. Ya, Entonces, eso significaba que no estaba bastando el aporte de oxígeno y que cada vez era mayor y que en el fondo necesitaban tomar otra estrategia. ya, perfecto. O sea, Entonces, básicamente fue una necesidad vital el que te colocaran en este coma inducido.
Claro, para que bajara tu carga metabólica, tu dinámica de cuerpo, digamos. exacto. Y porque estaba en el fondo eh, necesitando desarrollar una gran actividad para poder respirar. ¿Ya? Eso es lo que estaba pasando. ¿Mm? Ya. Entonces, claro, en ese minuto se toma la decisión de ponerme en coma inducido, me intuban, y yo, como les comentaba a la gente, nunca había estado hospitalizado, nunca ni de cerca conocía lo que era estar intubado. Entonces me llamaba mucho la atención algunas cosas que no tenía idea, po. Por ejemplo, que te Como por atan las manos a la camilla, po, ¿eh? oh, ya. Claro. Para evitar Entonces yo, claro, ¿y que te por qué? saquen Pues si no, las no voy a cosas. hacer. Claro, exacto, porque es un acto reflejo. Exacto. Entonces, y me dijeron, no, porque vas a estar sedado y a lo mejor inconscientemente te vas a hacer daño. Entonces, ya, pues ahí comprendí que tenía que alinearme con las directrices de los doctores nomás. Sí, pero tú estuviste aislado. Todos los pacientes de COVID-19 están aislados. Ya. Siempre, por ejemplo, el protocolo para poder ingresar a una sala en que hay un paciente con COVID-19 confirmado, involucra que tú tienes que, por ejemplo, usar mascarilla, la N95, que es la más eficiente, protector facial, este que es transparente, cofia, el traje especial, que se elimina una vez que tú sales, los zapatos también protegidos, todo. Y así todo, muchas veces se contagian el personal médico, Sí, porque porque es un virus altamente contagiante. sí, ¿no? Y aparte es pequeño y tiene un sistema de contagio bien especial, digamos, que es bastante. De hecho, el virus en sí es bastante lábil, es bastante fácil de matarlo, pero tiene esta cosa ¿cómo se llama? De cubierta lipídica, como una especie de vacuola lipídica que lo hace bastante resistente que lo aísla básicamente del resto del cuerpo. Y de hecho eso lo hace que sea bastante, pero bastante fácil de poder colocar, de poder incorporarlo y contagiarse y finalmente tener todo el tema de la enfermedad. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste en coma inducido? ¿Estuviste Pues cuánto 5 días, tiempo? 5 días. sí. Sí, Ya, de hecho, por ejemplo, tengo recuerdos así como cortados. Yo para evitar perder la relación de tiempo y espacio, pedí que me dejaran la televisión prendida. Entonces me acuerdo que perfecto. un día vi como así el comienzo de la Teletón y mi siguiente recuerdo es ver terminar la Teletón. Ah, perfecto, va a tener ¿Eh? claridad de que básicamente que no estabas en el mismo día. Claro. Pero hay un espacio, si te das cuenta, de 27 horas en que no tengo recuerdo. Exactamente, exactamente. Te perdiste 31 minutos la repetición, weón. Oh, qué ¿Viste? pena. Pero está en Qué YouTube, así terrible. que lo bueno es que la plataforma está disponible para que veas eso. Momento freak. Voy a ver, voy a ver a Kramer entonces también. Sí, también, por supuesto. Oye, ya, ¿cuándo despertaste? ¿Qué pasó? Cuando te dijeron en algún momento, dijeron ya, coma inducido, chao, y de vuelta un poco a la realidad. ¿Qué pasó? Lo que ¿En pasa es qué que para yo estaba ahí? no sentí que estuviera totalmente dormido. Obviamente los primeros días no tengo casi ningún recuerdo. Pero, por ejemplo, el recuerdo de la Teletón, eso tiene que haber sido un día antes de ya de salir definitivamente del coma. ¿Mm? Y cuando salí es porque en el fondo ya se dieron cuenta que lo peor había pasado, ¿ah? Como que ya en el fondo los pulmones habían logrado estabilizarse de alguna forma y iba a poder comenzar a desarrollar una actividad un poco más normal. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, de estar intubado, eh, salí del coma, pero me tuvieron intubado por un par de días más. Después, por ejemplo, tenía una mascarilla, que esa también te aportaba durante las noches oxígeno a presión, y esa era en realidad bien dañina, porque te generaba mucho estrés en la cara, era bien incómoda. Y después la naricera, que era como la básica en realidad, y esa era bastante más agradable y llevadera durante el día. Entonces, al salir, yo me di cuenta que ya estaba
con un poco menos de dolor, pero igualmente tenía dificultad para poder respirar. Ya. Sí. Después, ¿cuánto tiempo estuviste desde que saliste de este coma inducido hasta que más o menos te dieron el alta? No, pasaron muchos días, a ver, desde que salí del coma inducido hasta que me dieron el alta pasaron 15, 16 días. O sea, en Yo me total, demoré mucho en estabilizarme de vuelta, ya cuando me sacaron incluso eh, todas las sondas, porque el protocolo de la clínica, y me imagino que será así en todos los hospitales públicos también, es que tú tienes que tener autonomía para respirar durante 24 horas. ya. Entonces tienes que respirar por tus propios medios sin necesidad de aporte de oxígeno durante 24 horas. Y a mí eso me costó mucho porque bajé, por ejemplo, a la sala primaria, digamos, con 2 litros de apoyo, que es lo mismo que entré en su momento el día 26 de marzo. Pero me fueron rebajando de a medio litro, ¿ah? De 1.5 a 1 a 0.5. Y en el 0.5 me demoré como 3, 4 días. No Ya. podía eliminarse el oxígeno, pesa que era muy poco, digamos. Sí. Pero tenían que asegurarse de que esto fuese completamente estabilizado y normalizado, Claro. digamos. No, y en el fondo que fuera de alguna manera irreversible, o sea, que no tuviera que volver a la clínica a la semana después, ¿te imaginas? Y en esa pasada, te hacían chequeos para poder determinar si todavía tenías el virus o... O sea, desde que llegué me hicieron todos los días exámenes de sangre, todos. De hecho, cuando Perfecto. estaba en la UCI me sacaban a través de una mariposa que me pusieron en un brazo 2, 3 veces sangre en el día. El primer chequeo me lo hacían a las 5 de la mañana, como sabían que yo duermo poco, eran el primero que lo iban a levantar para sacarle sangre. ¿Eh? Entonces ahí Sí. se reían harto conmigo las enfermeras, los enfermeros, los doctores. ¿Eh? Porque yo en realidad les hacía caso en todo, porque yo como dormía poco, no tenía Entregado problema que fueran a total. esta hora. Sí, a esa hora no me molestaba, pues sí, es la hora que yo estaba tomándome el café con un sándwich en la mañana. Ah, muy bien. Y les contaba, les decía que hacía esa dinámica y me faltaba el cafecito y el sándwich, sí, pues, ¿eh? Ellos me Sí. venían a sacar sangre, ¿no? O sea, al final, sacando la cuenta, estuviste más de un mes, No, estuve prácticamente. 26 días. ¿20 cuánto? 26 días, 26 días. O sea, claro. casi el mes. Casi el mes. O sea, la licencia duró 30 días, pero los últimos 4 estuve en la casa. Ya. Ahí tratando de recuperar un poco el tema de volver de nuevo al salir del hospital, volver nuevamente Sí, sí. a la calle. Es que acá, por Eh, ejemplo, me toca subir escaleras y me canso, ¿cachai? No es fácil el recuperar la capacidad respiratoria, sobre todo cuando tú haces un esfuerzo. Al hacer clase ahora, por ejemplo, también me canso. sí, ¿Ah? Yo estaba acostumbrado a tirarme un speech de 4 o 5 minutos y ahora ya en los 2 minutos estoy cansado. sí, pero Entonces, a ver, ¿con qué secuelas saliste después de, porque obviamente el proceso de intubación, el proceso de ingresar el oxígeno a presión, básicamente, para que forzarte todo eso deja una secuela más o menos importante cuando sales. bueno, a mí lo que me explicaba el kinesiólogo a cargo de mi caso es que había personas, por ejemplo, que pasaban 3 semanas intubadas y después se demoraban 6 meses en volver a recuperar la masa muscular y la capacidad de desplazamiento, la capacidad respiratoria, todo eso me dicen que pudo haber sido más largo. En mi caso, cuando salgo de la intubación, estuve sin voz, estuve disfónico durante casi 10 días. Vaya. Solamente ya casi al momento del alta recuperé la voz, un poco más normal. Lo que sí no puedo hasta el momento de hoy es cantar. ¿Ah? Ya. Puedo hablar con relativamente normalidad, pero no puedo cantar, pues así que la Lo humanidad cual, se lo cual, pierde mi lo cual capacidad agradecemos, lo cual agradecemos lírica. profundamente, pero bueno. Oye,
¿Cómo ha sido, cómo fue el tema para tu familia, para la gente con la cual tú eh, compartes? Bueno, nosotros somos amigos, somos socios, yo también conozco más o menos el tema, pero yo lo viví un poquito más alejado. Pero ¿cómo fue el tema de cuando tú tuviste que ingresar al hospital, informarles que tenías COVID y después, pues, porque después obviamente uno tiene que retomar, después de 26 días en el hospital, uno tiene que un poco retomar todas las cosas. ¿Cómo viviste ese proceso? Bueno, como yo soy previsor, cuando me di cuenta que lo más probable es que me dejaran hospitalizado, pesqué mi mochila, eché el celular y la tablet. Y Ya, en realidad yo estuve sin comunicación los 5 días que estuve en coma, inducido. El resto del periodo, chateé, whatsappié, llamaba cuando podía hablar, después que ya no podía obviamente hablar no lo hacía. Pero siempre estuve comunicado con los diferentes grupos. ¿Ah? El caso de mi familia, por ejemplo, siempre estuvieron muy pendientes. El primo Valky, por ejemplo, hizo un grupo para mantener informado respecto de mi estado. Hacían velatones, oraciones, eh, un montón de cuestiones durante el periodo en que yo estuve en coma. Y mis amigos, por ejemplo, del colegio también, tenían a todas sus mamás rezando, me lanzaban buenas vibras, ¿eh? ya. O Como sea, todo súper no súper perdiste el alineado. contacto desde el punto de vista de la comunicación virtual, que obviamente es lo que No, nos está manteniendo ahora también no, comunicados. no, durante solamente esos 5 días. ¿Ah? Hubo grupos a los cuales no alcancé a avisarles que entraba en coma, entonces se asustaron porque vieron que durante esos 5 días yo no escribía nada, en el fondo, ¿ah? Ya, Pero ahí se movieron de todos los grupos conocidos, habidos y por haber. ya. Oye, pero porque una de las particularidades, por eso también yo quería hacer este tema, una de las particularidades tuyas es que tú fuiste de los primeros casos. O Sí, sea, yo estuve, mira, yo tengo la estadística. Yo fui de los primeros 1.000 contagiados y fue de las exacto, primeras 65 personas a estar en una unidad crítica. exacto, sí. Por lo tanto, ¿cuál es la gracia? Que tú viviste este tema y ahora estás viendo que en el tema de los contagios, de los muertos y todo ese tema, eh, se está poniendo un poco más complejo el tema en Chile. Sí. ¿Cuál es la mirada que tienes tú, habiéndote contagiado al inicio, habiendo pasado la enfermedad, habiendo estado crítico, en cómo se está, en cierta forma, llevando esta enfermedad en Chile en este momento en que nosotros probablemente estamos en el pic de la enfermedad, o por lo menos estamos en los meses más complejos? Mira, claro, yo en ese sentido fui, entre comillas, súper privilegiado porque llegué en una etapa de la cuarentena en que no tuve que pelear por una cama, para empezar. ¿Ah? Aquí obviamente había disponibilidad, en ese minuto la clínica tenía 10 camas disponibles de UCI, de unidad de pacientes críticos, hoy en día tiene una disponibilidad de 40, ¿te fijas? Porque tuvieron que reconvertir pisos completos. Pero así todo, obviamente yo no tuve esa necesidad de esperar. Me ingresaron inmediatamente, empezaron con el tratamiento, el equipo médico, el equipo sanitario completo, súper enfocado en la tarea, pero a esta altura ellos ya deben estar muy cansados. ¿Mm? El otro día, por ejemplo, me contactaron para una campaña interna y que yo les mandara un saludo, ¿cachai? Y yo obviamente estoy súper agradecido de todos ellos por el esfuerzo, la dedicación y el compromiso, pero hoy en día estos equipos deben estar reventados, tanto en el plano de la atención privada como la pública. ¿Eh? Me imagino. Sí, no. Pero, y después vamos a entrar al tema, porque nosotros obviamente hacemos análisis político, análisis de todo ese tema, pero la gente, ¿cómo tú ves que se ha comportado la gente en esta pasada? ¿Cómo tú evalúas, tú dices, ¿qué básicamente tendría que hacer la gente para evitar todo esto? Mira, lo que pasa es que es bien complejo cuando tú no tienes asegurado el ingreso para vivir. Si tú ves gente que hay en la calle, claro, uno tiene como los estereotipos del compadre que encontráis a las 3 de la mañana haciendo una fiesta, y obviamente ese es un tarado. Pero la gente que encontráis durante el día es porque va a comprar, es porque va por remedios, es porque está haciendo un trámite, es porque está vendiendo algo para poder llevar dinero a su casa, ¿cachai?
Entonces, allí la situación es más compleja. Yo creo que el endurecer las medidas, el como criminalizar las conductas en la cuarentena va a ser un aspecto muy criticable y complejo, porque no están considerando eso. O sea, sí, te pueden dejar en la casa, pero tenéis que asegurarle el ingreso. Te digo que no basta con la caja que está entregando el gobierno. Tiene que haber algo que sea más profundo para que la gente comprenda que va a tener asegurado por lo menos lo básico durante ese periodo. ¿Mm? Tú cachai que yo soy súper previsor. Entonces, Sí, yo, por ejemplo, aquí de alimentación no tengo necesidad de salir porque a propósito del estallido social lo fuimos haciendo una provisión complementaria. ya, Entonces, tenemos una autonomía de un mes. ¿Ah? ya, por Podemos lo, quedarnos acá adentro y no salir en un mes. Pero la pero, gente en general no puede, po, exacto, ¿entendés? Sí, ese es el tema. exacto. O sea, ahí hay un tema que tiene que ser ya desde el punto de vista más de gobierno. Entremos al gobierno, aprovechemos la dinámica. Ah, pero antes de entrar a esa pasada, un Ujú. poco para hacer el cierre. em, ¿Cómo te trataron? ¿Cómo te trataron en la clínica? ¿Cómo te trataron posteriormente? Mira, ¿Cómo? dos situaciones. Dos situaciones. La gente en la clínica me trató la raja. O sea, los equipos médicos súper comprometidos con la salud de los pacientes. Me acuerdo que cuando salgo del día del coma inducido, había una ventana grande y se pusieron ahí 3 enfermeras, de son las que pasaban todas las mañanas a sacarme sangre y todas las cuestiones, a hacerme los exámenes, y tenían sus mascarillas puestas, las mascarillas blancas, pero se habían dibujado con plumón una sonrisa. Ah, ¿Viste? Entonces bueno. se pusieron las tres a mirarse, maestro, y me seguían con las manos. Y todo. Entonces, bueno, eso es como el reflejo de la atención que yo recibí. Yo siempre le digo al que me pregunte, yo era el paciente más obediente, entonces también la gente como que me quería harto. ¿Cachai? Y ellos mismos me comentaban que habían otros pacientes que eran más complicados, obviamente, como que no aportaban tanto a que esto avanzara más rápido en ellos. Entonces, claro, cuando me despiden, por ejemplo, me dan el alta, me hacen este pasillo que es el típico para despedir a la gente que se recupera. eh, y pese a que yo nunca tuve conciencia de lo grave que estaba, ellos sí se daban cuenta porque estuve en coma inducido, yo no tenía idea en realidad de cómo era el tratamiento en una UCI, no tenía idea de lo que era una UCI. Después, pues ya cuando me pude levantar y caminar por la pieza, caché la cantidad de instrumentos que requiere una unidad de pacientes críticos. ¿Mm? Sí. Es complejo la implementación, de Es hecho, complejo. se ha tratado de hacer bien. Ah, y lo otro, bueno, ya, una vez salida, digamos, una vez producida el alta, la gente como que se producía algo que en su momento la autoridad sanitaria también mencionó, y es que como que te empiezan a mirar así como con distancia. Ah, Entonces, ya. eso obviamente que es una cosa natural en el ser humano, de tratar de protegerse. Ahí yo me di cuenta que en realidad había que enfrentarla. Entonces, por eso inicié esta gira por los diferentes medios de comunicación que estaban disponibles. Entonces, me pedían entrevista, ya, perfecto, vengan, yo voy, hacemos Zoom. De la radio también me contactaron temprano. ¿Por qué? Porque siento que no hay que esconderse. Mucha gente dice, no, yo no quiero que me identifiquen como que tuve el Sí, COVID-19 po. porque me Bueno, pueden discriminar. No, yo no tengo ese temor, obviamente, siempre me trató tú eres comunicador, así que por lo mismo, por mi compromiso además como educador. Entonces, un doble exactamente. compromiso en el sentido de llegar con el mensaje a la gente que se cuide, porque evidentemente que ahora ya estamos en una etapa crítica. Ya fue un poco tarde probablemente llegar con este mensaje, habría que haberlo hecho antes. ¿Mm? Sí, obviamente era un poco complejo por tu misma situación y por distintas razones. Eh, Entremos en la cancha de nosotros, porque nosotros somos, y lo vamos a seguir haciendo, nosotros básicamente vamos a hacer análisis político, vamos a hacer análisis de lo que está pasando, igual vamos a seguir haciendo este tema de concientización del COVID y del SARS, pero la pregunta es, ¿cómo lo ha hecho el gobierno y qué podría hacer mejor? Que sería a lo mejor una pregunta válida, ya que tú pasaste por la situación de ser un paciente que se recuperó y que pasó en estado crítico, y que tú tienes una mirada específica de este tema. Sí, yo lo diría como en dos etapas. Una primera etapa en que
la autoridad fue muy refractaria a los consejos técnicos que recibía, y que pese a ello no lo hizo tan mal porque logró frenar de alguna manera el brote en forma explosiva. Pero yo creo que se cometió un gran error dando señales equívocas al momento que se genera esta nueva realidad, nueva normalidad, el retorno seguro. Entonces ahí de alguna manera la autoridad dio a entender que esto se había acabado y la gente salió a la calle, copó, nos están invitando a tomar café, a comer empanada, a tomar cerveza con los amigos, y yo diría que eso tuvo un alto impacto no solamente comunicacional, sino también en el comportamiento de la gente que se despreocupó. ¿Mm? Entonces, claramente estamos pagando el precio de aquello en esta Sí, segunda etapa. la gente pensó que esto ya había pasado y por lo Claro, tanto podíamos entrar a lo que se llamó en algún momento la nueva normalidad. correcto. O sea, y eso es responsabilidad netamente del gobierno. Si Ya. él es el que instaló el concepto y la práctica. ¿Qué debería hacer el gobierno? ¿Qué consideras tú que debería hacer el gobierno ahora como para poder frenar? Porque ahora tenemos un nuevo ministro de Salud, que es París, tenemos un nuevo equipo, está Uvilla, volvió Uvilla al gobierno, por ahí hay un par de asesores nuevos que llegaron. ¿Qué debería hacer el gobierno ahora como para decir en este momento, mira, sabes que nosotros queremos frenar este tema? Bueno, esta semana se habló harto de la hibernación. La hibernación es una estrategia que en algunas naciones ha dado resultado, pero es carísima. Es carísima en términos sociales y en términos económicos. Y es una buena solución porque obviamente paras obviamente la capacidad de contacto entre las personas que están contagiadas y aquellos que no lo están. ¿Cuál es el punto? Que estamos conociendo poco de esta enfermedad todavía, entonces no tenemos certeza de cuál pudiera ser la estrategia más adecuada. Ahora, ¿qué es lo que veo yo? Que claramente aquí, al contrario de otras naciones, faltó una campaña comunicacional más potente a cargo de líderes de opinión, porque los líderes de opinión tienen que también hacer uso de su capital de imagen en estas circunstancias, al igual que los políticos hacer uso de su capital político, para tomar decisiones que muchas veces a la población no le gustan, pero que son necesarias. Entonces, eso es extrañado, como que las personas que tienen liderazgo comunicativo, que son líderes de opinión, como te digo, no han tomado a la cabeza algún tipo de iniciativa para poder alinear también a la población. No. Sí. Sí, porque de hecho el tema de la hibernación, que yo reconozco que llama mucho la atención. Yo he conversado con gente y la gente me dice, sí, probablemente tengamos que hacer el tema de la hibernación para poder parar este tema, pero creo que el punto de que es una medida cara, y es una medida cara no solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, sino que además es una medida cara desde el punto de vista de los capitales, del capital político de las personas que están dispuestas a Sí, hacer por este supuesto. tema, el capital de imagen no es fácil, no es fácil. Eh, por Nadie lo quiere tanto, pagar ese costo, po. Ese es el nadie punto. quiere, es que esa es la sensación que a mí me da la impresión, de que nadie, y cuando digo nadie es así, ya sea político, ya sea desde el punto de vista del líder comunicacional o lo que sea, nadie está dispuesto a pagar el costo de lo que significa precisamente hacer una cosa como una gobernación, considerando que eso va a tener un costo eh, social y económico a corto plazo muy, muy alto, pero que pero que probablemente te vas a sacar la incertidumbre a futuro. Sí, Es un poco la idea. sí. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido París, Enrique París? Mira, no he tenido oportunidad de hacerle un seguimiento más detallado, pero me parece bien que haya cambiado el tono comunicativo. Creo que se necesita de alguna manera alinear también a todos los organismos asesores, pero tengo dudas respecto de si va a tener la capacidad para poder avanzar en una estrategia que sea más agresiva si estas cifras, por ejemplo, no bajan, ¿ah? Porque tenemos hace ya 3 semanas cifras de 4.000, 5.000 contagiados por día, no baja la cantidad de fallecidos, 200 por día, pese a que cambiaron la metodología con anterioridad, la llega el nuevo ministro, ¿te fijas? Entonces,
veo una buena intención en el cambio del tono comunicativo, pero no sé si eso bastará para darle un giro, en este caso, a la situación. Eso me preocupa. Sí. Bueno, hay que recordar, bueno, en alguna conversación lo hemos dicho varias veces, yo lo he dicho varias veces, el tema de París es el triunfo de la deleta política. ¿Sí? O sea, un tipo que partió desde el gobierno de Lagos prácticamente tratando de llegar a las altas esferas del poder para ser ministro de Salud y al final con Piñera lo logra. El problema que yo veo con París es que tiene una cosa positiva y tiene una cosa negativa, que curiosamente está dado por el mismo tema, por el mismo tópico. Él es un representante de la política de los consensos. Él Sí, correcto. es muy amigo de los consensos. Inmediatamente metió al resto de la gente que había quedado fuera de la mesa social y fuera de la mesa del COVID dentro de lo que es la dinámica por lo menos comunicacional del gobierno. La El mesa de problema es que datos. claro, por supuesto. El problema que está eso es que esa política, desde el punto de vista práctico, es una política que te puede armar un esquema, pero no sé si es sostenible en el tiempo. Porque Eso es lo que me igual va a preocupa. necesitar tomar decisiones y no necesariamente las va a tener que tomar en función del tema eh, de aunar gente, sino que probablemente va a tener que en algún momento agarrarse o con el colegio médico o con sus colegas ministros, porque ojo que hay un tema práctico. Si París toma decisión, va a tener que tomar decisiones que probablemente vayan a contrapelo de lo que dice Briones, de lo que dice Lucas Palacio, de lo que dice incluso el segundo piso, o el segundo piso de la roulette, que probablemente no va a querer que la cosa funcione de una Eso me forma distinta. preocupa. No estoy tan seguro que París tenga las espaldas políticas como para poder hacer ese giro. Exactamente. Uno puede criticar lo que quiera criticar, obviamente, respecto de Mañalich, pero Mañalich sí tenía ese respaldo del presidente, tenía esas espaldas políticas, porque era un ministro súper político. O sea, siendo un ministro del área técnica, digamos, de salud, muy importante además en esta contingencia, pero Mañalich siempre ha sido un ministro muy político. Al Como bien contrario, dijo, Santelices, por ejemplo, que afortunadamente, digo yo, no estaba Santelices para esta crisis, porque ahí sí creo que nos habríamos ido a la B en una semana. no, yo soy un convencido que si hubiese estado Santelice, yo creo que Piñera a la semana o a las 2 semanas de la pandemia o lo hubiese sacado y hubiese puesto a Mañalich. Así. Mm. Porque aparte el presidente es su médico de cabecera, su amigo, su Claro. compinche. Así No, que, pero si tú analizáis la figura de Mañalich, es una persona, un personaje público que tiene liderazgo. ¿Ah? Tú podés estar en contra de la forma en que él opera políticamente, pero el tipo ejerce un liderazgo. ¿Mm? sí, O eso es sea, verdad. fíjate el caso de Zúñiga, que es su delfín político. En un momento Zúñiga, el subsecretario, pensó en renunciar obviamente al gobierno por un tema de lealtad. ¿Te fijas? Y afortunadamente no lo hizo, porque también necesitamos continuidad. Si aquí, más allá de la figura, necesitamos que las personas estén súper alineadas en la tarea, no Sí, preocupadas de las declaraciones. ¿Sí? sí. Como bien decían por ahí, el Mañalich era biministro, Claro, porque era ministro de salud y era ministro del interior subrogante. subrogante. O sea, tenía un subsecretario que era Blumel, pero Claro. Bueno, es que eso no es tan raro frente a una crisis sanitaria, ¿eh? Porque pasa a tener una relevancia el ministro de Salud que ninguna otra situación tiene. O sea, todo pasa de alguna manera por su análisis y las decisiones que adopta, exactamente. incluso lo político. Sí, bueno, como tú dices, es un tipo muy político, a pesar de no ser un tipo que esté metido en las orgánicas políticas del partido o de ese tipo de cosas. Es un tipo bien político. De hecho, esa fue la principal ventaja que tuvo Mañalich cuando fue ministro de Salud la primera vez, con Piñera 1. Exacto. Con Piñera Claro. 1. Con Piñera 1 fue un tipo que se manejó muy bien desde el punto de vista político. Comunicacionalmente es un desastre porque nunca Mañalich ha sido el tipo más simpático y el tipo más empático del mundo, pero también ha sido parte de su fortaleza. Sí, claro. Bueno, Ya, difícilmente encontraremos a un ministro de salud que sea tan político como Mañalich. O sea, yo alcanzo a hacer las observaciones en retrospectiva
y no encuentro a ningún otro ministro que haya sido tan político como el caso de Mañalich. Sí, Probablemente algún ministro por ahí, o subsecretario, que fue médico, pero que en realidad no tenía nada que ver su profesión con el cargo. sí. Bueno, que en realidad personas que hayan estado dentro de la salud y que hayan sido políticos, Mañalich uno, ojo que París también, porque París fue presidente del colegio médico, fue un tipo Sí, que también sí, estuvo muy asociado al tema político, principalmente al inicio, cuando el tipo empezó a ser comunicacionalmente conocido. No tiene las espaldas políticas para enfrentarse a Piñera, pero sí por lo menos tiene un manejo o tiene redes políticas relativamente estables. Por eso llegó donde está ahora. sí. No, más allá incluso el tema técnico, o sea, si tú analizas los currículums de uno y otro, claramente dan el ancho en lo técnico, o sea, ni siquiera eso se discute. Lo que puedes discutir son las decisiones y la oportunidad de esas decisiones. ¿Te Sí. fijas? Sí. Oye, una última cosita, para que ya vayamos cerrando este tema, para que también la gente lo disfrute, para que no sea tan largo y todo el cuento. Que un poco también lo que vamos a tratar de hacer los demás contactos que hagamos, sea que tengamos invitados o sea que no tengamos invitados, Ujú. eh, hasta este momento, y con toda tu experiencia y carga personal que tuviste con este tema de la pandemia. ¿Quién lo ha hecho bien? ¿Quién lo ha hecho mal? ¿Y quién podría salir favorecido desde el punto de vista político, desde el punto de vista comunicacional o lo que tú quieras, hasta el momento, de lo que tú hagas? A ver, ¿quién lo ha hecho bien? Yo diría que el colegio médico lo ha hecho bien, porque ha sido un actor relevante y que se ha confrontado a la toma de decisiones con bastante presencia. No solamente lo que resulta evidente con la presencia de Isquia Siches, sino también a través, por ejemplo, del doctor Bernucci, que es su secretario general, a través de algunos otros personeros también que son más técnicos. Creo que ellos lo han hecho bien porque han sido actores relevantes. Espacio Público también lo ha hecho bien, ¿eh? Porque de alguna manera, desde la perspectiva técnica, muy técnica, han sido capaces de involucrar también a la autoridad en una discusión que es netamente política. ¿Te fijas? Y si cambió, por ejemplo, la metodología de trabajo para el conteo, es en buena parte dada el análisis que hace en su momento Espacio Público y Alejandra Matus. ¿Ya? Yo diría que esos tres actores, en términos específicos, han sido los más relevantes durante este periodo de cuarentena. ¿Quiénes han sido los perdedores? Los O los perdedores, que han hecho, o los que lo han hecho mal, digamos, también. es que no necesariamente porque lo hayan hecho mal van a ser mal evaluados. ¿Eh? Yo creo que también hay un estilo comunicacional, un estilo político, que se va desgastando cada vez más y que tiene que ver con los políticos tradicionales que discuten en pantalla de espaldas a lo que la gente está necesitando. ¿Ah? Creo que ahí nuevamente va a haber un castigo por parte de la opinión pública, por parte de la sociedad, respecto de esta ceguera que está teniendo la clase política frente a lo que pasa, al igual que lo que ocurrió con el estallido social. ¿Eh? Creo que cada vez más la población se desvincula, se desagrega respecto de la clase política, y la única excepción, diría yo, son los alcaldes, que son los que están más cercanos a los problemas de la gente en esta contingencia. ¿Eh? Pero en general, los parlamentarios, las autoridades políticas superiores, el mismo ministro Mañalich, cuando dice que él desconocía que había tanto hacinamiento y pobreza en Sí. nuestro país. O sea, claramente eso te señala que estáis viéndolo desde una cúpula, ¿ah? No estáis mirando la realidad, sino que solamente la estás observando en la distancia. Creo que ese discurso, esa forma de hacer la política, tiene que acabarse. Tiene que ser una política mucho más de terreno, una política cercana a la gente. Y como te decía en un momento también, creo que esta va a ser la gran prueba que va a tener, por ejemplo, el liderazgo de Sharp, en Valparaíso particularmente, para demostrar si está hecho para desafíos mayores. Creo que actúa en forma muy inteligente. Hay medidas que él ha adoptado que me han llamado la atención y que por Sí. la configuración geográfica de Valparaíso debería tener éxito, probablemente. Bueno, de hecho, acá en Valparaíso, bueno, yo soy de Valparaíso, estamos desde acá transmitiendo. Él hizo un Huele a tema, pescado. sí,
Aparte que hoy día llovió, así que está más pasado a Peor pescado. todavía. Ah, No, de hecho, Charlie hizo una medida muy inteligente que ha tenido cierto grado de impacto importante, que es el hecho de que la ciudad de Valparaíso, por su conformación, es muy barrial, es muy de barrio, correcto. hay barrios asociados, está el barrio Almendral, el barrio Puerto, los cerros tienen barrios en sí mismos, lugares, imagínate, están los sectores de Playa Ancha, etcétera. Y él fomentó, tengo claridad con respecto a eso porque lo he vivido en parte, que él comenzó a manejar el tema barrial desde el punto de vista de que existiese un confinamiento intrabarrial. Es decir, evitar que la gente se movilizara, como pasó en Santiago, como pasó en la región metropolitana en realidad, porque en Sí, Santiago es parte, en toda la región metropolitana. evitar que la gente se moviera específicamente hacia el centro de Valparaíso o que se moviera entre los cerros. Entonces, tratar de que las cosas se concentraran dentro del barrio, cosa de que finalmente el tema eh, el tema de movilidad sea solamente dentro del barrio en la cual vive la persona y, si es posible, tratar de mantener una cuarentena efectiva dentro de la casa. Eso fue básicamente la dinámica. Entonces, creo que eso ha dado muy buenos resultados porque por lo menos en Valparaíso yo he visto bastante menos movimiento. Eso no quiere decir que no hay movimiento, pero sí bastante menos movimiento. Y lo otro, que se aseguró el funcionamiento del puerto, que creo que ahí hay un tema entre el gobierno, la aduana y todos los demás que están asociados al tema de que la aduana tiene medidas sanitarias específicas, la aduana no ha parado, y por lo tanto, perdón, el puerto, perdón, no ha parado, y por lo tanto, finalmente, si tienes el puerto funcionando, por lo menos tienes una movilidad y una capacidad de generación eh, en términos de trabajo importante. Ahora sí, hay que reconocer que a nosotros, desde el momento en que partió esto, a Valparaíso lo golpeó durísimo desde el punto de vista de ser una ciudad también, eh, una ciudad turística. O sea, Sí, claro. toda la parte turística está en el suelo y hay Y en un todas tema partes, pues súper, en Europa súper pasa lo mismo. potente, sí, súper potente aquí con respecto a eso. Yo tenía a tu eh, los que hicieron bien y los que hicieron mal, me voy a sumar un par de actores más. A ver, Yo creo que yo creo que de los que han hecho bien su pega está principalmente la prensa, pero la prensa más por el lado independiente. Estoy hablando del Mostrador, estoy hablando de interferencia, estoy hablando del desconcierto, estoy hablando, incluso podría incorporar acá ¿cómo se llama? Al matinal de los desplazados. eh, de sí, no, veras. no me puedo acordar cómo se llama, pero donde está la Levalle, donde está eh, Jürgensen, ¿cachai? Me acuerdo, parece que es algo así, del matinal de los que sobran o algo por el Sí, estilo. sí, sí. Algo Pero así. ojo, la prensa, y bueno, y su punta de lanza, su cabeza, su guinda de la torta, básicamente, que es la Alejandra Matus, que han hecho una pega muy importante desde el punto de vista de colocar los temas importantes de la pandemia y sobre todo los temas más políticos de la pandemia en su justa medida, y como que la gente ha empezado a mirar para ese lado. Como que Sí, ya la gente, porque de hecho, bueno, yo soy un seguidor de la prensa independiente, a mí me gusta bastante, pero muchos de los temas que plantea la prensa independiente finalmente redundan en impacto desde el punto de vista político. El mismo tema del conteo de muertos, ahora el conteo de la cifra, eh, eh, la presión porque los políticos empezaran a pensar en serio con respecto a este tema de un ingreso un poquito más real que las 65 lucas iniciales. sí, O sea, yo correcto. creo que ahí ha habido un ganador importante que es la prensa independiente. Ahí yo hago de hecho también el llamado a que la gente se informe por esa prensa independiente, que puede ser de distinto tipo. Ojo, aquí yo, por ejemplo, el Libero también ha hecho harta pega. El Libero es Así es. un medio de derecha, pero también Sí, ha hecho una pega bien importante desde el punto de vista de eso. Y hay un perdedor que yo considero que es un perdedor
que a lo mejor no es ahora, pero sí es un tema que probablemente va a venir después, y que es el sistema político. El sistema político chileno, Concuerdo. Sí, el claro. sistema político chileno, si ya con el movimiento de octubre le habían pegado un combo en el mentón y estaba a punto de caerse. Un eh, combo en los hocico, dígalo, dígalo. no, no, porque primero fue un golpe, pero como que lo pasó a llevar, pero como que le movió el cerebro. El combo en el hocico es derechamente la pandemia. O sea, el combo en el hocico lo levantó del suelo y se fue. Y de hecho, es precisamente por eso los políticos chilenos se ven como que estuvieran en una dinámica total y absolutamente distinta. Como que no Muy tuviesen desvinculado de la población. totalmente. Entonces, y esa desvinculación está dada precisamente porque el sistema político se cayó. El sistema político chileno ya no existe. Lo que nosotros conocimos como el sistema político de la vuelta a la democracia, en la medida de lo posible, de ojalá bueno, demos plata, pero no demos plata, hagamos como que vamos a hacer las cosas, pero no las vamos a hacer, este gatopardismo que en algún momento Exacto. tuvo esta política chilena, que yo tengo que ser honesto, este gatopardismo está desde el día 1 de Elwin hasta probablemente, no sé, hasta que caiga Piñera, o termine para que después no digan que uno anda pidiendo que el presidente lo vote y todo lo demás. Bueno, Pero el por acuerdo ejemplo, político que se llega últimamente apunta a eso, a que termine el gobierno de Piñera medianamente dentro de la nueva realidad, digamos, ¿no? La exactamente, nueva pero realidad. el problema es que como el sistema político se cayó, ya la gente en realidad lo que ve, esto es como haber visto un palacio bonito, verlo arder y después verlo total y absolutamente quemado, totalmente en el suelo, pero el dueño del palacio al final sigue pensando que el palacio existe y el palacio no está, el palacio ya no existe ya. O sea, sigue Exacto. pensando que el palacio existe y que tiene ínfulas de tener ese palacio, pero al final tú cacháis que no existe. Entonces yo creo que también es un perdedor súper importante y que probablemente vamos a ver un tema muy fuerte, porque aparte se supone que la pandemia, bueno, la pandemia va a pasar, el tema sanitario en algún momento se va a normalizar, como lo hemos visto en otros países, pero se viene ahora el tema de la recesión económica y una recesión económica sin un sistema político probablemente nos va a pegar muy, muy duro a todos. Bueno, la imagen que tú mencionas me vino a la mente Casa de Campo de Donoso. Ah, de ¿Ah? Donoso. Que Oye, tiene que sí, ver con eso. ¿qué tiene que ver ¿Ah? con eso? Una imagen muy donosiana Sí, de la totalmente. sociedad. Sí, pero el problema es que la mirada donosiana, en vez de tenerla nosotros, la tienen los políticos. Entonces, Sí, claro, obvio. Bueno, pero revela el grado de degradación que está teniendo la política actual. sí. Ya, por loquillo, Oka, yo creo que con esto creo que nos Oye, quedó algo buena. para la próxima busquemos un librito para recomendar, pues así también desde la lógica de cada uno. Yo tengo uno que estoy leyendo, lo tengo acá, pero no sé si mostrarlo. Weón. Bueno, pero para la próxima, pues, Para la próxima, para lo voy a que, mostrar para la próxima. Sí, para que te autocensures. tengo uno que cuando lo veas probablemente me lo vaya a pedir, porque este no voy como en la mitad ahora. Pero está muy bueno, está muy muy bueno. Pero no, me voy a reservar para la próxima conexión. Yo tengo uno de recetas de tomate que te voy a mostrar la otra sesión, porque está re bueno también para el invierno. Sopa. Ese que reemplaza el orégano por otra planta verde. No, no, no. Nuestras son sopas de tomate nomás. Muy bien. Sí, muy, muy importantes para el invierno. Pues, bueno, Obvio, ¿viste? está bastante helado, está pegando bastante fuerte. Taladito, Juan. No, y la idea, bueno, la idea también para que la gente que vea este intento de inicio sepa que nosotros vamos a empezar a hablar de política, vamos a empezar a hablar de sociedad. Tenemos varios temas, tenemos aparte del tema político chileno, tenemos las elecciones norteamericanas un poco más adelante. Sí. Yo le Próxima estoy, semana, ¿qué vamos a abordar? Para que más o menos la gente vaya poniendo oreja al tema. bueno, yo voy a sacar los números de cuantitativa ahora, porque nosotros tenemos la página de cuantitativa en Twitter y en Instagram, que ahora vamos a tener que volverla a reactivar porque la teníamos un poquito congelada. Se vienen los números de cuantitativa que se vienen bien interesantes. Vamos a hablar yo cacho un poquito de eso.
pero le vamos a dar una vuelta a Trump. Yo creo Ya. que el tándem Trump-Bolsonaro es un tema que nosotros vamos a tener que echarle una miradita. Perfecto. Así Ya, que vamos a buscar entonces vamos preparando ahí. material para poder hacer el análisis de la próxima Sí, yo creo sesión. que ya, no sé, mediados de semana o fin de semana, pues hoy día es viernes y gracias a la pandemia, en vez de estar chupando como condenados, estamos aquí hablando de política. Pero te estáis chupando el dedo, por lo menos. Sí, a ver, ahí está. No, está aquí, todavía está limpio. Ya, Ah, compa. compadre, listo. Entonces Lo estamos viendo. hacemos el corte acá y bueno, Sí. nos estamos viendo. Gracias por el testimonio. Vamos a subirlo ahora. Ojalá que la gente se ponga las pilas, que es lo importante, ¿no? Esto lo queremos hacer Sí. también para que la gente se ponga las pilas, la gente tome conciencia. Esto no es un invento de la CIA, no es un invento de los organismos mayores que lo que buscan es generar miedo. Esta es una enfermedad real, es una enfermedad compleja, como tú bien dijiste. Es una enfermedad que hay gente que la puede atacar muy suave, pero hay gente que básicamente se puede morir. Y hemos tenido mucha muerte en general. Ya estamos en 400.000 totales. En Chile estamos en 4.000, así que es un tema importante, un tema súper importante. Así que ojalá que la gente haga conciencia, respete las cuarentenas y finalmente podamos salir de esta. Esa es la idea. Ya, compa, mucho cariño por allá a su gente, Listo. cuídenla, ¿ya? Saludos y Que chao. salgan y nos estamos No, viendo. estamos encerraditos acá, así que ahí vamos a respetar cuarentena porque yo creo que por lo menos en Valparaíso tenemos por lo menos un mes. Así que recién Sí, vamos en la primera semana. sí, obvio. Así que nos quedan por lo menos 3 semanas más, si es que no seguimos más allá. Te queda para rato, ¿ah? Y bueno, no, mira, si de acuerdo a las proyecciones que nosotros tenemos en cuantitativa, ahora vamos a tener que pararlas porque con el reajuste de cifras se me descuadró toda la cosa. No, claro. Sí, se hace difícil el proyecto. Pero nosotros tenemos por lo menos proyectado hasta la segunda o tercera semana de septiembre. Ojalá que no sea tanto, Así que ¿no? el 18 parece que lo vamos a tener que armar la fonda adentro. Sí, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Ya, Bueno, compa. nos dieron Cuídense. 90 días más, así que eso. Ya, compadrito, un gusto. Chao, Ya, chao. cuídense. Chao. Cuídate. Igual.